Amigos y amigas televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio informativo. La noche de hoy, como pueden observar, nos acompaña la asambleísta por la provincia de Cañar. En este caso, pues, Paul Huestán, quien de esta manera le damos la cordial bienvenida acá a la Tierra Dulce de la provincia de El Cañar. Coméntenos, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto siempre acompañarles en este espacio informativo que para mí ha sido muy grato, pues durante el ejercicio de mi función pública y como ciudadano siempre han estado a la apertura para poder informar y opinar también sobre ciertos aspectos que se generan en nuestra población, en nuestra provincia de Cañar. Y claro, un saludo a todos los troncaleños que no solo nos abren sus brazos, sus corazones, sino también nos abren su mente para poder escuchar cosas que yo creo que tiene que conocer la población del Cantón La Troncal y sobre todo la población de la provincia de Cañar, porque no es cuestión de lo que nos venden a veces las autoridades, sino de las realidades en las que estamos sujetos. Y precisamente, pues uno de los temas que se han venido reflejando en estos últimos días ha sido, en este caso, pues archivar una ley, en este caso de que corresponde a los temas de límites. Esta situación de una u otra manera pues ha sido ya difundida a través de las redes sociales, ha sido difundido por los actuales asambleístas, ha sido difundido por el prefecto del Cañar, por la misma alcaldía, que inclusive en el día de hoy se tuvo una rueda de prensa entre estas autoridades para poder dar a conocer el trabajo que se había ejecutado para poder así buscar que esta ley, este proyecto de ley, en este caso, pues este segundo debate sea archivado por parte de lo que sería la Asamblea Nacional con 88 votos. Pero aquí viene otra situación que usted nos ha hecho referencia, Paul, de que se hablaba de que dicho decreto, estamos hablando del decreto 1395 que había sido en su momento generado por el expresidente de la República, Rafael Correa, estaba vigente. Pero usted, según documentos que nos traen en estos momentos, me ha manifestado lo contrario. Mire, yo creo que es necesario que la gente conozca, en primer lugar, el archivo de una ley que fue propuesta en el año 2017 y que no tuvo ningún avance, ningún aporte, ni ninguna consideración respecto a la territorialidad de estas zonas no definidas en el país, pues por obvias razones tenía que archivarse, porque parte de ese proyecto de ley fue el decreto ejecutivo 1389 del año 2017. Ese decreto ejecutivo fijaba los límites del Estado ecuatoriano. Y ese decreto, a ser parte del proyecto de ley que fue declarado nulo, este decreto ejecutivo, pues no podía un proyecto de ley con un documento nulo llegarse a un trámite correspondiente en la Asamblea Nacional. El decreto 1395 es el que corresponde precisamente en las zonas costaneras, en las zonas de la Troncal, en las zonas del Guayas. El 1395. Exacto. El decreto 1389, en cambio, define las zonas como, por ejemplo, Huangras, como Chimborazo, del Cañar, Jubal, en el tema de Arauzí, en el tema de la Azuay. Pero estos decretos, al estar por abajo de un proyecto normativo, de una ley que fue ya declarada también nula, no pueden ser o dar paso a que delimiten los territorios de las zonas no definidas cuando no existe un sustento técnico. ¿Por qué? Porque no se elevaron a consultas previas legislativas de la población que vive en estos sectores. Por ejemplo, en el caso de Huangras, en esta sentencia que yo he traído a colación y que tiene conocimiento, o tuvo conocimiento de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 217 y O/22, establecen ciertas prerrogativas que son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, exhortar al presidente de la Asamblea Nacional a tratar el proyecto de ley de fijación de límites. Ya. Exhortar al presidente de la República a dar prioridad a que se trate el proyecto de límites. Y de igual manera, a exhortar al presidente a que se hagan las consultas en las zonas no delimitadas. Muy bien. ¿A dónde quiero ir con esto? Si es que esta sentencia se emitió en el año 2022 y si no se ha hecho nada hasta el año 2025, las personas, los asambleístas que archivaron este proyecto de ley, que por supuesto que tenía que archivarse porque no tenía nada de sustento para fijar los límites del Estado ecuatoriano, y no solo de las provincias, sino también de cantones, de comunidades, de parroquias, pues el incumplimiento es causal de destitución. ¿Qué es lo que debería hacer la Asamblea Nacional? Presentar nuevamente un proyecto, pero ya. Yo no entiendo por qué celebran mucho las autoridades del archivo de un proyecto que tenía que archivarse. ¿Qué hemos ganado? Yo le pregunto a la población del Piedrero, a la población de Huangras, ¿qué hemos ganado con un archivo? Nada. Seguimos en la nebulosa de qué es, a dónde pertenecemos, quién nos atiende nuestros requerimientos administrativos, quién vela por la educación, quién vela por la salud, quién vela por la vialidad. Nadie. Así es que no hemos ganado absolutamente nada. Paul, el 1395, como lo recalcaba hace unos momentos, vámonos fijando en el 1395, ¿no? ¿El 1395 está o no está vigente en estos momentos? Mire, con esta sentencia constitucional del año 2022, también se deja sin efecto ese decreto. Porque en este decreto, ¿está documentado eso de ahí? Por supuesto, en esta sentencia de la Corte Constitucional
que es de acceso público, puede cualquier persona acceder, dice claramente que todos estos decretos que fijan los límites territoriales tienen que sujetarse al proyecto de ley que tendrá que ser tramitado en la Asamblea Nacional. Proyecto de ley que prácticamente no se Que tramitó. no existe, que en el momento no existe. No se tramitó. No se tramitó desde No el se- año 2017. No se ejecutó y por tal razón, pues este de aquí fue dado de baja, digamos, hace Por días supuesto. Mire, en el año 2017 se presentó este proyecto de ley. anteriores. ¿Ya? Han pasado aproximadamente 9 años y no se ha hecho absolutamente nada. La última asamblea en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en donde yo comparecí y le envié a usted una documentación en particular, existe la posición de este legislador en ese entonces en favor de la provincia de Cañar, con estas consideraciones. ¿Qué gestión se hizo, Paul, cuando usted estuvo dentro de la Miren, las Asamblea? gestiones que hicieron justamente fueron que salga a la luz pública que no se hizo nada por la ley de límites. Y gracias a esa gestión se archivó. Que recalco, el archivo no nos garantiza absolutamente nada porque nadie tiene delimitado a dónde pertenece. Y paralelamente a eso fiscalizamos un censo del año 2019 en el que, por ejemplo, en la población del Piedrero se preguntaba ¿a qué provincia pertenece? No sabían. ¿A qué cantón pertenecen? No sabían. Hay una vulneración de los derechos de nuestra gente porque no tienen acceso a salud, no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a vialidad, a educación. Usted sabe lo que hicimos acá. Está un oficio dirigido a Daniel Novoa en el tema del acuerdo ministerial con el que, por ejemplo, se obligaba a que en las entidades educativas de Cañar vayan a rendirle cuentas en el Guayas. ¿Ya? Esa fue nuestra gestión y gracias a eso salió a la luz de que no existe la ley de límites y que no se hizo absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se archiva algo que nunca se hizo? Correcto, justamente, lógicamente y por coherencia, un proyecto al que se encontraban ancladas decretos que fueron declarados nulos, expulsados del mundo jurídico, pues obviamente tenía que archivarse. Ahora, la razón de esto es porque no se hizo absolutamente nada. En las posiciones para el archivo de este proyecto de ley, yo hice denotar estas sentencias, Presentó- estas declaratorias de nulidad, claro. Ingresó documentación a la Asamblea porque la pregunta... Correcto, porque, y por existe en el ejemplo, informe. porque van a haber preguntas que se van a hacer especialmente pues, nuestros televidentes. Si Paul Huestán estuvo dentro de la Asamblea, ¿qué hizo Paul Huestán por Correcto, aquello? justamente lo que presentamos y lo que le envié yo a usted, el documento del informe del archivo del proyecto de ley, es sacar a la luz esta sentencia, por ejemplo, Donde que desconocen que se los desconocía legisladores. en este caso. Desconocían una sentencia del año 2022 en donde ya existe incluso una consulta en Huangras, con el Chimborazo, en donde la gente del Cañar dijo, yo quiero pertenecer a Huangras, y la sentencia dice, si ya se les consultó, Paul, pues en la ley debería constar eso, pero sí, nunca se Paul, incluye en la ley. Precisamente, pues entrevistas que se han generado con las autoridades provinciales del Guayas, ellos ya manifestaban y celebraban que prácticamente el Piedrero era territorio de ellos. Inclusive recordemos que ni desfiles ya se iban a realizar por parte de lo que sería los estudiantes de acá del Cañar, porque prácticamente pues ese territorio ya aducían de que era parte de la provincia del Guayas. Mire, yo creo que en primer lugar es que las autoridades no tienen que pelear por territorios porque no son de ellos. Los territorios les corresponde a las heredades de la civilización. Por ejemplo, en nuestro caso, la heredad Cañari, que por historia, que por tradición y sobre todo porque va anclado a la dotación de derechos y servicios públicos de la gente que hoy está en el olvido, tiene que tener una ley para que pueda garantizar sus derechos. Ahora, usted decía la alcaldesa del Triunfo, perdón que le interrumpa. Tranquilo. Yo escuché una declaración de la alcaldesa del Triunfo que estaba en una reunión con la alcaldesa de la Troncal, ¿Ya? que decía que le van a pedir que se archive el decreto a la Asamblea Nacional. En primer lugar hay que hacerles caer en cuenta quién emite un decreto. El Ejecutivo, la Presidencia. ¿Quién tiene que archivar ese decreto? ¿Quién tiene que eliminar? El mismo Ejecutivo. Por lógica. ¿Cómo le van a pedir a la Asamblea que archive si no tiene nada que ver en esto? Eso fue hecho por decreto prácticamente. Exacto, así es que no hay cómo, yo creo que hay que tener claramente que esto es un tema técnico. Hay que elevar las consultas, sí, porque la misma sentencia dice, la sentencia claramente dice que exhorta a la Presidencia de la República a priorizar el trámite de las consultas populares en donde existen los conflictos territoriales. Así es. Ese es el camino legal. Y Ahora, por eso tiene que tratarse una ley. Ahora, Paul, precisamente, pues no, según lo que se ha manifestado en estos momentos, la cancha o el juego, digámoslo en ese término, queda 0-0 en ese término, digámoslo en ese sentido. Y bueno, pues ahora, según como lo manifestaba el día de ayer en una entrevista que realizamos a la asambleísta Fabiola San Martín, ella indicaba de que aquí depende el juego que inicie por parte de la Prefectura del Cañar, que se reactive la Comisión de Límites. ¿Cuál es su postura o cuál es su criterio en este caso que nos podría dar a conocer? Porque siempre hemos manifestado, pues no, es bueno también pues aportar quizás con algún tipo de ideas que de una u otra manera pues puedan
dar luz a este problema y dar fin a este conflicto limítrofe, porque las autoridades nos manifestaban de que se iba a buscar de que el decreto sea derogado, en este caso pues por parte de la Corte Constitucional, se hablaba de que ya se derogó en este caso este proyecto de ley, pero sin embargo documentaciones que están ya en archivos pues manifiestan otras cosas. Correcto, mire, yo no voy a refutar a lo mejor posiciones de autoridades, yo hago una opinión como un simple ciudadano, Así pero es. no está la cancha en la prefectura de la provincia de Cañar. ¿La cancha dónde está? En la Asamblea Nacional, para eso hay una sentencia. Es decir, la Asamblea Nacional... A ver, La sentencia es clara. pero este documento ya fue archivado. No, este documento es la sentencia de la Corte Constitucional. Lo que se archivó es el decreto ejecutivo. Entonces eso quiere decir que no vale. Ese decreto que fijó los límites no vale. No existe en el mundo jurídico. Y hay que cumplir esta hay sentencia. que hacer aplicada esta sentencia. Esta sentencia. Por parte de la Corte Constitucional. Esta sentencia es emitida por la Corte Constitucional, pero ¿a quién le exhortan? A la Asamblea Nacional. Al presidente de la República prefecto también. de cada una de las provincias, porque no es un tema del Cañar, es un tema del país. Cada prefecto de cada provincia tiene que hacer sus aportes con la herencia histórica, con los equipos técnicos de la prefectura, para decir, desde aquí a acá nos correspondía, de aquí a acá nos correspondía, y en base a eso hacer una consulta a la población que se encuentra en estas zonas no delimitadas, a dónde quieren pertenecer. Pero la cancha está en la Asamblea Nacional. Yo no quiero contrarrestar a la compañera que fue parte de una comisión de gobiernos autónomos descentralizados, pero es claramente el texto establecido y esto tiene que conocer la población de la Troncal. ¿Por qué? Porque no se ha solucionado absolutamente nada. Sigue la población en la nebulosa, sigue la población sin saber a qué territorio pertenecen. Incluso le comparto, porque yo siempre he estado ligado a los sectores sociales, en el caso de pensiones alimenticias, niños que viven en estas zonas delimitadas, ¿a qué juez acuden? Van al Guayas, van a la Troncal, ¿a dónde van? Al Chup, ¿a dónde se van? Así es que no se ha solucionado absolutamente nada. Y el incumplimiento de esta sentencia es causal de destitución. Por eso es que algunos compañeros de la legislatura votaron abstención, para no tener responsabilidades. Y esto le sacó a la luz Paul Bostán cuando fue asambleísta y puso en la comisión en donde estaba la compañera legisladora. Y claro, a lo mejor no leyeron, pero la cancha está en la Asamblea Nacional. Paul, y precisamente, pues, ¿no? Según lo que puedo observar yo en estos momentos, aquí hay algunos puntos que se exhorta, según la resolución por parte de la Corte Constitucional del Ecuador. Órgano de es decir, lo que pide la Corte Constitucional es de que se exhorte al presidente de la Asamblea Nacional, al actual presidente que sería en este caso, correcto, para que se tramita con brevedad el posible proyecto de ley que ya no existe. Ahora hay que presentar otro. Es decir, la Asamblea Nacional tiene que trabajar en un nuevo proyecto. ¿Qué hubiese sido lo correcto? En este proyecto que fue archivado, la última legisladora que estuvo en esa comisión tenía 1 año, 8 meses para hacer aportes. Si no se lo hicieron, ya no importa. Perfecto. Los anteriores legisladores tampoco lo hicieron. Ahora lo correspondiente sería presentar un nuevo proyecto en donde se tomen en cuenta estas particularidades de la sentencia, en donde ya hay una posición en el tema de Huangras con el Chimborazo, que le pertenece ya al Cañar, porque ya se pronunciaron en una consulta. Y otros temas, como por ejemplo el tema de las consultas previas, libres e informadas a todos estos sectores no delimitados. Pero si no se lee, pues no van a saber qué hacer nuevamente. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, que tiene la capacidad para poder dar seguimiento al cumplimiento de sentencias, pues yo espero que en los próximos días se pronuncie respecto a esta sentencia que no se ha dado seguimiento. Ahí está el documento. ¿Quién tiene que presentar este documento entonces ante las autoridades competentes? Este documento, los asambleístas actuales de cualquier provincia, porque el tema es nacional, deberían ya exigir a la Asamblea Nacional que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados se toque el proyecto de ley. Y la Defensoría del Pueblo debería hacer un seguimiento para ver si se ha dado cumplimiento. Este es del 22. Son 3 años. Así es que ahí hay causales de destitución. Perfecto. Bien, amigos, ahí está la situación que se viene generando realmente. Entonces, según lo que nos manifiesta el ex asambleísta Paul Bostán, hay temas que de una u otra manera generan confusión realmente a la población. Correcto. Esta situación estaría generando un poco de confusión a la población. Se manifestaba de que la prefectura tendría que activar la comisión de límites para poder tratar todo este tipo de situaciones en cuanto a aquello, para poder defender el territorio de la colonia agrícola Amazonas, conocida como El Piedrero. Por ahí se hablaba también en este caso de que se va a luchar, se va a buscar con todas las documentaciones pertinentes para que la Corte misma, la misma Corte Constitucional, pues derogue aquel decreto 1395 emitido por el expresidente de la República, Rafael Correa. Pero sin embargo hay un pronunciamiento ya por la Corte Constitucional en el año 2022, en la cual pues de esta manera
desestima las acciones inconstitucionales, perdón, que se habían generado, a las exhortaciones al presidente de la Asamblea, exhortaciones al presidente de la República y a exhortaciones en este caso para que se pueda generar las tan anheladas consultas populares en los conflictos que se han venido generando en estos territorios. Entonces, lo que se estaría o lo que se tendría que buscar, estimado Paul, por parte de las autoridades es que se dé cumplimiento y seguimiento a esta sentencia que ya fue realizada. Correcto, mire, yo recalco, el tema de la activación de la Comisión de Límites no se gana absolutamente nada porque todo está en una sentencia constitucional. Hay que presentar un proyecto de ley y en ese proyecto de ley, con las etapas que tienen el proceso, tienen que irse dando los apostes de cada una de las provincias del país. ¿Cuánto tiempo duraría para poder realizar este proyecto de ley? Mire, como usted tiene conocimiento, desde 2017 no han hecho absolutamente nada. Gracias a Pablo Western al menos se archiva si quiere el proyecto porque sacó a la luz de que está en el abandono. Y prácticamente se vuelve desde cero. Se vuelve desde cero. Un proyecto nuevo. Tendríamos que trabajar desde cero. Claro que hay términos en la ley, sin embargo todo depende de la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados y de la Asamblea Nacional como tal. Lo que yo quiero acá sacar a relucir es que a los amigos de la provincia de Cañar, particularmente en la Troncal, que estoy el día de hoy, es que no hemos solucionado absolutamente nada. Yo no sé por qué salen con tanta alegría las autoridades a decir que es un triunfo para el Cañar. Si no hemos solucionado absolutamente nada en el país, todavía la gente no sabe dónde pertenece y están en abandono de sus derechos, porque la gente todavía no puede acudir a pedir un servicio básico, no puede acudir por vialidad, no puede acudir en el tema de seguridad. Paul, para poder aclarar un poco esta situación, precisamente, pues no, lo que manifestaba que tienen que estos territorios ser, no pueden quedar, hay que ser realista, estos territorios no pueden quedar desatendidos hasta que la Asamblea Nacional ejecute un nuevo proyecto de ley. Pasarán un tiempo prudente, bastante tiempo realmente, y que sea muy enfático porque tienen que recabar, para hacer un proyecto de ley nacional, tienen que recabar prácticamente pues todos los antecedentes de todas las provincias a nivel nacional donde generan este tipo de conflictos. Sin embargo, estos sectores tienen que ser totalmente atendidos. Correcto. ¿No? Sin embargo, estos sectores tienen que ser totalmente atendidos. Y tengo una pregunta, durante el tiempo que usted estuvo dentro de la Asamblea Nacional y usted hizo conocer esta situación, hizo público, Paul, ¿qué trabajo pudo realizar o qué trabajo se ejecutó de forma coordinada con el señor prefecto o la Comisión de Límites de la provincia para poder dar cumplimiento a esta situación? Mire, yo sin estar en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la que sí estaba la compañera San Martín, hoy autoridad, yo le requerí la información al señor prefecto de la provincia del Cañar, me contestó y nos dirigió un oficio a los 3 legisladores. ¿Para qué? Para que se tome en cuenta toda esa historia que tiene la prefectura del Cañar y el levantamiento de esa comisión de límites para que se tome en cuenta en este proyecto. ¿Ya? En este proyecto que ya fue archivado. Ya. Y lamentablemente en ese proyecto nunca asomó esa documentación. Yo no fui parte de esa comisión. Esta documentación. La documentación que no está aquí, la documentación que está aquí, por ejemplo. Ya. Esta documentación. La documentación que me remitió la prefectura de Cañar, que yo la remití a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero nunca asomó en esa comisión. Así es que eso yo ya no podría responder porque yo no soy parte de esa comisión. Sin embargo, yo hice las gestiones necesarias al prefecto del Cañar, a los alcaldes de la provincia del Cañar, que sí remitieron información, pero que nunca constó en ese proyecto que ya fue archivado. A buena hora fue archivado, porque no podríamos caer en una ilegalidad. Si es que sustento decretos nulos de ese proyecto, pues no puede tratarse. Así es que no es ningún triunfo. Es un tema que por ley tenía que generarse. Así es, efectivamente. Ya nos queda bastante clara más esta situación con documentaciones en manos que nos traen estos momentos de parte de la Corte Constitucional del Ecuador realmente. Paul, ¿qué recomendaciones le podemos dar en este momento a los amigos que nos están observando? Inclusive, yo sé que esta entrevista la van a ver las mismas autoridades que ya han hecho énfasis ante esta situación de los límites, para que este tema pues, no se convierta en político durante todo este tiempo, para que la Asamblea Nacional pueda de esa manera pues, generar un nuevo proyecto de ley. Mire, yo creo que como recomendación y como ciudadano, porque estoy hablando como un ciudadano común y corriente, es que en primer lugar no tenemos que a la gente venderles un cuento, sino tenemos que venderles realidades. La situación de los troncaleños, la situación de los 7 cantones de la provincia de Cañar no ha cambiado, porque no ha cambiado absolutamente nada. Vivimos en inseguridad, vivimos en el tema del abandono en los servicios básicos, vivimos en el tema educativo de nuestros niños, de no saber a dónde recurrir en los momentos en los que administrativamente nos requieren, o vamos a Guayas, o vamos a Cañar, o vamos a Troncal, o vamos al Chum, no sabemos en dónde estamos. ¿Cuál es el mensaje? Que en primer lugar hagamos fuerza para que este proyecto sea una realidad, y cuando sea una realidad normativa este proyecto, cuando esté en vigencia, ahí sí, salir a todos los medios de comunicación y decir,
hemos solucionado el tema limítrofe del país y de la provincia de Cañar particularmente, y de los troncaleños. Mientras tanto, no tenemos que celebrar. El llamado es a que los ciudadanos nos informemos y que sobre todo hagamos fuerza común para que en algún momento, sobre todo los que están padeciendo por este tema limítrofe, porque en el censo del 2019, les recalco este tema, que lo fiscalicé, ya existía vulneración de derechos. Mucha población de la ruralidad de la provincia de Cañar no fue censada por no tener este tema limítrofe. Hoy comunidades que quieren legalizar sus espacios territoriales no tienen a dónde ir porque no hay esta ley de límites internos. Así es que no hemos solucionado nada. El llamado es a que nos activemos y pidamos a los legisladores, a la presidencia de la República, que nos organicemos como autoridades y como ciudadanos para que salga este proyecto de ley, ojalá en el transcurso de estos 4 años. Y precisamente, mientras tanto, pues las autoridades de la provincia de Cañar, hablemos de la prefectura, de la misma alcaldía, pues no desatienda a la colonia agrícola amazona. Correcto, hay que estar precautelar los derechos de nuestra gente. Yo creo que eso más que un tema legal, normativo, es un tema humano. Si sabemos que están en el olvido, que no tienen a quién acudir, pues hay que estar con más presencia en esos sectores. Muchísimas gracias, Paul, por haber estado acá en esta entrevista en vivo y en directo, compartiendo con nosotros para poder de esta manera pues aclarar algunas situaciones que prácticamente que con documentación en mano pues ha venido acá a los estudios de Multicanal La Troncal. Entonces, estimados amigos, vamos a ver cuál sería en este caso pues el desenlace, ¿no?, de todo este tema en cuanto a los temas limítrofes, ya que nos ha llamado mucho la atención porque hay que decirlo en esos términos, una vez que ya se archivó este proyecto, diferentes autoridades empezaron a decir que es un logro para la provincia. Y yo sí, no bueno, lo manejan como un logro y más que todo, pues, el protagonismo, ¿no? Por ahí se pudo evidenciar ya, en este caso, pues, a través de las páginas de la prefectura, a través de la página de la alcaldía, la misma asambleísta San Martín, quien manifestaba que gracias a la gestión de ella se había archivado aquello, por otra parte las autoridades. Claro, eso sí es verdad, gracias a la gestión, porque ¿ya? Estuve en la Comisión de Gobiernos Autónomos Centralizados y como no se hizo nada, pues de ley tenía que archivarse. Perfecto, entonces de esta manera pues se ha venido realizando este tipo de situaciones. Estimados amigos, lo importante aquí es que ya este proyecto ha sido de una u otra manera pues totalmente archivado. La situación está dentro de la Asamblea Nacional para que los mismos asambleístas puedan en estos 4 años, se espera que sea posible, poder realizar este proyecto de ley, que existan asambleístas que se empoderen, ¿no?, de este tipo de situaciones y que se pueda de una u otra manera pues culminar este problema limítrofe, que no se va a acabar ni hoy ni mañana, sino cuando la Asamblea Nacional pues emita un nuevo proyecto de ley realmente para poder solucionar este tipo de situaciones en los territorios que tienen conflictos. Pero mientras tanto, se espera de que estos mismos territorios no sean totalmente desatendidos por parte de las autoridades. Sea la provincia del Guayas, sea la provincia de Cañar, estos sectores realmente necesitan ser atendidos porque prácticamente pues manifestamos que tenemos ese don de pertenencia, pues hay que darle la atención pertinente. Paul, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y recalco, este tema es un tema, una opinión ciudadana de una persona que le interesa a la provincia de Cañar, le interesa su heredad cañari, pero sobre todo le interesa que no se encuentre en el abandono a mucha gente que yo la conozco. Acá en La Troncal siempre nos han recibido y conocemos cada uno de los rincones y están en el olvido. Así es que no hay ningún triunfo. La gente sigue en el abandono. Para ellos no hay ninguna ganancia. Eso tiene que quedar claro. No hay por qué sacar a la luz de que hemos triunfado cuando estamos en el abandono. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nosotros estaremos volviendo cuando la noticia así lo amerite. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana y, por supuesto, pues autoridades, en este momento a trabajar, se ha dicho, tal y cual como se comprometieron en las entrevistas ejecutadas en la rueda de prensa del día de hoy. Muchas gracias.